la agenda política. Ya está con nosotros Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con el enorme gusto siempre de poder saludarte a todos los amigos del auditorio. Pues, ¿qué hay para este fin de semana, para este domingo? ¿Cómo iniciamos la semana en temas políticos? Pues mira, sin duda alguna me parece que un tema que despertó mucho la atención y que seguramente dará para mucho más, pero sobre todo también en cuanto a lo que puede implicar o lo que puede representar, es este planteamiento que se hizo en el Senado de la República de una pretendida declaratoria de desaparición de poderes en los casos específicos particulares de los estados de Tamaulipas y Guanajuato, y que de alguna manera también tuvo como contrarréplica, como un elemento ahí de reacción, el hecho de que la bancada del PAN pretendiera el mismo sentido, la desaparición de poderes en el estado de Veracruz. ¿Por qué es importante? Porque es un tema relevante. Primero, porque no se está quizá comprendiendo de manera completa el sentido de este artículo 76, fracción quinta de la Constitución, en donde ciertamente se señala como una facultad exclusiva del Senado de la República la declaratoria de desaparición de poderes. Pero esto es cuando, de alguna suerte, luego del análisis que desde luego tendrían que llevar a cabo los senadores, se considera que los tres poderes del Estado han desaparecido. Para tener, por ejemplo, una idea respecto de cómo podría eventualmente funcionar una circunstancia como estas, ahora que precisamente se cumplieron recientemente estos 5 años de la situación tan lamentable de Ayotzinapa, cuando se presentó ese hecho en el 2014, precisamente el Senado evaluó si, a partir de las características que estaban presentando en ese momento en el estado de Guerrero, habría o no ya una desaparición en los hechos de los poderes, toda vez que aparentemente, insisto, por lo menos por lo que se está presentando en ese momento, la delincuencia organizada había rebasado completamente a las autoridades en los 3 niveles. Claro. Y incluso en ese momento no se determinó la declaratoria como tal. ¿A qué vamos? No es posible, el Senado no decreta como tal la desaparición de poderes a partir de una simple determinación, como podría ser el caso, o como podría estarse pretendiendo, pensando, de la evaluación que se pueda tener respecto, en este caso específico, del Ejecutivo Estatal. O sea, si está haciendo un buen o mal trabajo, claro, si está llevando o conduciendo adecuadamente los destinos del Estado desde el punto de vista, insisto, del Ejecutivo. Porque, como lo señala la propia declaratoria, es la desaparición de los 3 poderes, de todos los poderes del Estado, lo cual habría, o nos habla, por supuesto, de la necesidad de un análisis mucho más amplio, mucho más completo respecto de las condiciones que eventualmente tendrían los otros 2 poderes, y por qué la necesidad, en este caso sí, del Senado de la República, de declarar la propia desaparición y, en su caso, proceder conforme lo marca la propia reglamentaria de esta fracción 5 del 76, respecto de nombrar un gobernador provisional que simplemente convoque a nuevas elecciones en acatamiento a lo que establezca la Constitución local. Y aparte, en el argumento que daban los legisladores, en este caso algunos senadores, bueno, buscando que esto sucediera en torno a las fallidas estrategias de seguridad y todo ello, pues los delincuentes estaban haciendo fiesta, porque, a ver, distraes al Estado. Por supuesto. Le quitas en teoría, el supuesto gobernador, tienes que organizar otras elecciones. Unas elecciones, por supuesto. Y en todo ese tiempo, pues ellos van a estar de fiesta. Pero inclusive, claro, imagina lo que esto representa. Si así, exactamente, si así, de alguna manera, aparentemente hay cierto descontrol en cuanto a algunas áreas o zonas en particular, conforme a lo que podría ser la predominancia del Estado, bueno, una circunstancia así, por supuesto, pues que sí, se antoja o se prevería que tendría una consecuencia mucho más grave de lo que en este momento se estaría presentando. Pero no solamente ello, quizá, y por eso insisto, lo relevante de este planteamiento es de alguna manera, que no permitamos como sociedad el que este tipo de cuestiones establecidas en nuestra Constitución, precisamente como un elemento para resolver una crisis en alguna entidad federativa, cuando realmente ya hay una circunstancia que no es posible resolver por los canales normales que la propia Constitución local prevea, entonces tiene que tomar acción, en este caso el Poder Federal, para declarar la desaparición de poderes y hacer esta convocatoria. Pero en este
caso particular parecería, desde luego, así se lee, como una circunstancia que tiene mucho más que ver con cuestiones de tintes político-partidistas y que poco tienen que ver con lo que realmente pueda en este momento necesitar las entidades. Vayamos simplemente, lo has estado presentando las últimas semanas aquí en tu programa, pero, por ejemplo, si vamos en el esquema de la evaluación que los ciudadanos tienen de los gobernantes que se está planteando que pudieran llegar a desaparecer en estos estados, pues resulta que Tamaulipas y Guanajuato son de los gobernantes que están mejor evaluados, claro, insisto, por lo menos en las encuestas que recientemente se han estado presentando, comparativamente con las de otras entidades. Y aún así, vamos, no es un tema solamente de popularidad o de percepción ciudadana, tiene que ser un análisis mucho más profundo, y lo que no podemos, insisto, permitir es que de pronto este tipo de mecanismos perfectamente articulados y armados para resolver una crisis que eventualmente se pudiera llegar a presentar en alguna entidad federativa, insisto, se pudiera caer en una circunstancia meramente de revancha o de venganza política que no nos conviene absolutamente a nadie. O sea, la realidad es que en este momento deberíamos de estarnos concentrando mucho más en que apostarle, como todos lo estamos haciendo, a que las nuevas estrategias de seguridad, por supuesto que funcionen, a que los nuevos mecanismos que se han estado implementando recientemente a través del gobierno federal tengan mucho mejores resultados que en el pasado, y que, bueno, de alguna manera esto, en coordinación y colaboración con los propios estados de la federación, empiecen realmente a transmitir a la población esta certeza, esta seguridad de sentirse cada vez más protegidos realmente por el Estado y poder transitar libremente, como es lo que todos aspiramos. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, ¿se va a quedar ahí en el Senado? Yo considero que esto fue, como se dice un poco en el argot político, una especie de buscapié en donde... pues qué delicado, ¿no? Delicado, precisamente a eso me refiero. No se puede caer o no se puede incurrir en una circunstancia con características tan delicadas, tan graves en cuanto a lo que una situación de estas implica, y utilizarlo solamente como un rejuego político, un rejuego partidista para, de alguna manera, tratar, insisto, como se utilizaba hace muchos años en el pasado, en donde sí, realmente el régimen estaba totalmente controlado desde el Poder Ejecutivo, donde se le podía poner este tipo de estate quietos a los gobernadores para que no se salieran de lo que podía ser el esquema que en aquel momento traía el Ejecutivo. Me parece que son tiempos completamente distintos y que no se puede pretender ni regresar a cuestiones de estas, y mucho menos ahora desde otro poder como podría ser el Senado. Pues Fer, muchas gracias y estaremos al tanto de lo que ocurra. Un enorme gusto, Jaime. Excelente domingo para todos los amigos de la auditoría. Es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Ya son las 9:10.